Exactamente, Sapo, nos encontramos con William Rosa para conversar sobre el presupuesto. Algunos datos. El presupuesto anual de la Fiscalía General de la Nación es de 52 millones de dólares. El refuerzo que se pidió es de 17 millones. El que está la ley del presupuesto es de 1 millón. Eso es lo que se le daría. De los 17 que pidieron, se le daría uno. Pero para desglosar y para conversar los detalles de este documento que se elaboró para presentar al Poder Ejecutivo, vamos a conversar con Rosa. Buen día, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, la Fiscalía generó un documento con una cantidad de pedidos, necesidades, y bueno, se le otorgó por ahora, muy magro, ¿no? Buen día. Buenos días, sí. La verdad que es una simple conclusión de mirar los números, hacer el comparativo entre la solicitud de la Fiscalía y lo que se le otorga y sobre todo no yendo tanto al número específico, que también es elocuente en cuanto a lo magro que se le otorga, sino también en cuanto a de qué se trataban las solicitudes, ¿no? ¿Qué fue lo que pidió la Fiscalía? Y sí, vemos claramente que lo que se pide es refuerzo de rubros para cargos de fiscales y para cargos administrativos y para la creación de fiscalías en lugares en donde se sabe claramente, lo sabe el sistema político, lo saben desde el Poder Ejecutivo, porque allí en el Poder Ejecutivo hay personas que tienen conocimiento respecto de la realidad de la fiscalía, que el déficit es sumamente constatable. O sea, hay un déficit en la Fiscalía desde la creación, desde el año 2015, de las solicitudes que se hicieron y de lo que se les ha dado por parte de las diferentes autoridades en, por ejemplo, para que la gente lo tenga presente, de 300 cargos de fiscales pedidos se han otorgado solo 90. O sea, hay un déficit cuantificable que la fiscal general a la hora de hacer la solicitud ni siquiera fue al déficit total, sino que hizo una solicitud austera. Si estamos hablando de que hay un déficit de 200 fiscales entre lo pedido y lo otorgado, en este momento la fiscal pidió un refuerzo de 67 cargos de fiscales. O sea, hay una visión, una solicitud que es muchísimo más austera de la realidad, o sea, yendo más a lo que seguramente sea lo posible, lo que haya vislumbrado como que podía convencer a las autoridades de que se le otorgaran, y de esos 67 cargos solicitados de fiscales se le otorgaron solo 9. O sea, las cifras rompen los ojos por todos lados, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles fueron los otros puntos importantes? Porque se habla también de una escuela de fiscales en este pedido, en el documento presentado, que a visión de ustedes no sería tan necesaria. Claro, no es una cuestión de necesidad, sino una cuestión de oportunidad. Vamos a lo prioritario, esto de lo ideal, que sería tener una escuela de fiscales, tener un lugar en donde se capaciten los fiscales que vayan a ingresar a la fiscalía, que es todo un tema hoy en día, y los fiscales que se capaciten, los fiscales que ya están, la actualización de los fiscales en una dinámica de derecho penal que es siempre cambiante, eso sería lo ideal. Ahora vayamos a lo posible, a las necesidades y a las prioridades. Si le preguntamos a una persona en la calle, mire señora, usted hizo una denuncia de estafa, de rapiña y no ha sido abordada, ¿qué prefiere que el Ejecutivo le dé rubros a la Fiscalía para reforzar fiscalías que llevan adelante su caso, para que su caso se atienda a la mayor brevedad, o que haya una escuela de fiscales para capacitar a los funcionarios? Obviamente cualquier persona va a decir, no, que se le otorguen más rubros para reforzar los equipos fiscales, para que las causas sean con mayor prontitud, que eso es lo que se nos termina exigiendo. Entonces, en una cuestión de prioridades es que nosotros decimos que esta escuela de fiscales hoy no es lo prioritario. Sorprende que sea uno de los ítems que hayan sido recogidos por parte del Poder Ejecutivo. Obviamente, en una solicitud de 19 peticiones, claro, la fiscal general incluye muchísimas cosas. Claro. Como se le otorgaron solo 4, que de esas 4 sea una escuela de fiscales, la verdad que es sorprendente y es algo con lo que nosotros discrepamos. No porque no sea necesario, sino porque no es oportuno. Exactamente. A su criterio, ¿cuáles serían los puntos entonces más importantes de ese documento? Por ejemplo, ¿creación de más fiscalías? Sí, hay una realidad en el interior del país en donde una y otra vez, desde la creación de la Fiscalía, el advenimiento del nuevo código, nosotros lo venimos diciendo, no pueden existir fiscalías de turno único porque el régimen de trabajo es sumamente
complicado y el trabajo que desarrollan esas fiscalías no es lo ideal para el funcionamiento y la eficiencia del servicio hacia la población. Lo saben perfectamente las autoridades, lo sabe, por ejemplo, el prosecretario de la Presidencia, el doctor Jorge Díaz, que fue fiscal general, y pidió que se crearan cargos para terminar con esas 10 sedes que hoy en día están de fiscalías de turno único. Eso no ha sido cogido y por el contrario, lo que se hace es crear una fiscalía más de turno único, que es la Fiscalía de Ciudad del Plata. Nuevamente, no estamos diciendo que esa comunidad de Ciudad del Plata no necesite la creación de una fiscalía. Estamos diciendo que crear una fiscalía más de turno único agrava una situación de contexto en el régimen de trabajo de los fiscales y de la institución. ¿Cuáles son entonces las fiscalías más urgentes a crear? Bueno, esas fiscalías de turno único, redoblar en cada lugar que exista una sede de turno único, tener una fiscalía más. Que crear cargos de fiscales para que apoyen en determinadas sedes del interior del país que están realmente disminuidas. Por ejemplo, hoy, para que la gente lo tenga presente con algo, con un ejemplo que sea ya conocido. La fiscalía que lleva adelante en la ciudad de Mercedes el caso Besosi es una fiscalía que estuvo mucho tiempo acéfala porque en ese lugar hubo un traslado de la fiscal titular, había una sola fiscal adscripta funcionando, o sea que era un equipo que estuvo funcionando o con un solo fiscal o con dos fiscales, que una de ellas era fiscal suplente. Entonces, eso hace necesario que se creen más cargos de fiscales para reforzar esas sedes que tienen causas complejas y que tienen equipos disminuidos, y también que existan más cargos de fiscales suplentes, porque esos cargos de fiscales suplentes, cuando alguien se enferma, estamos teniendo en cuenta que es una profesión, la de fiscal, que tiene mucho impacto de estrés laboral y de certificaciones médicas por ese estrés laboral. No pasa solo en Uruguay, pasa en toda la región, pasa en todo el mundo por la sensibilidad del trabajo que se realiza. Entonces, los cargos de fiscales que se pidieron por la Fiscalía y que no se otorgaron por parte del Poder Ejecutivo, lo que ayudan es que cuando hay falta de fiscales o está céfala una fiscalía, esos fiscales suplentes van a reforzar, sobre todo en el interior del país, pero también en Montevideo. No olvidemos que una de las causas más importantes, el caso Penades, sí, hoy en día está llevado adelante por una fiscal suplente. Entonces, claramente los cargos de fiscales suplentes son muy necesarios. Bien, dentro de este proyecto de ley está 6 cargos Fiscalía Ciudad del Plata, una Fiscalía especializada en cibercrimen y una Fiscalía de violencia doméstica y violencia basada en género, pero esto para el año 2027. O sea, magra lo que se otorga, pero además en cuotas. En cuotas, exactamente. Pensemos, por ejemplo, en la Fiscalía de Cibercrimen que pide el organismo. Hoy en día muchísimos delitos, no solo delitos contra la propiedad, sino contra la integridad sexual, contra la libertad sexual, que tienen que ver contra el honor, se cometen en entornos virtuales, son ciberdelitos. Entonces lo que se solicitó fueron la creación de 2 fiscalías para responder a esa situación, que aparte son compromisos que el Estado uruguayo asumió a nivel internacional con convenios que se han ratificado a raíz de ciberdelincuencia, y que es necesario la creación de esas fiscalías para eso. Y otro gran tema es el tema de las estafas. Hoy en día las estafas han crecido exponencialmente, son el tercer delito que se denuncia. La Fiscalía pide que se creen 2 fiscalías especializadas en estafa para abordar esa demanda, que el Estado no está siendo eficiente en la persecución de ese delito. Y el Poder Ejecutivo no se lo da. O sea, es difícil concebir que hayan argumentos sólidos para decir, no, la Fiscalía no necesita la creación de cargos y de fiscalías especializadas en estafa, cuando la realidad está demostrando el crecimiento exponencial de este delito y que el Estado está siendo ineficaz en esa persecución. Afirmó a La Diaria que hay que dejar de fingir demencia. ¿A qué se refiere? Me refiero a las situaciones que yo ahora, junto con la comitiva de la Asociación de Fiscales, la fiscal general seguramente también lo va a hacer, vamos a ir a hacer una ronda por el Parlamento tratando de explicar cuáles son las necesidades del organismo. Obviamente, en esas rondas, como me pasa a mí desde el año 2015, cuando vamos, todos los representantes del sistema político nos dicen una y otra vez, sí, que comprenden lo que pide la Fiscalía, que es oportuno lo que pide la Fiscalía, que la Fiscalía es un organismo importante y que necesita ser fortalecido, lo dicen en las campañas electorales, pero después, a la hora de poner en negro sobre blanco atender esas necesidades,
todos, uso este eufemismo, fingen demencia, miran para otro lado. Entonces lo que hay que hacer ahora es fingir coherencia, tratar de poner en términos presupuestales las necesidades que tiene el organismo, fortalecerlo para que después la Fiscalía no esté debilitada de forma tal que eso favorezca la impunidad, que es el resultado de esta desatención. Es la impunidad, que bolsones de delitos que deberían ser perseguidos, sobre todo delitos muy importantes, quedan impunes porque el organismo encargado de perseguirlos no tiene los rubros para eso. Ya para terminar, Rosa, y otro que tiene que ver con la Fiscalía, pero otro tema que no tiene que ver con el presupuesto es que no hay fiscal de corte. Ese es un tema central y preexistente a la cuestión del presupuesto. Hace 4 años, desde que el doctor Jorge Díaz renunció a la Fiscalía General de la Nación como titular, no existe fiscal general y estamos en subrogante, de subrogante. Hoy está la doctora Mónica Ferrero. Y eso también impacta sobre la fortaleza de la institución porque no hay. La fiscal general hoy en día no puede hacer una proyección hacia 4, 5, 6 o 10 años, como establece la Constitución, porque no sabe si dentro de un mes va a seguir siendo la fiscal general. Y eso es responsabilidad absoluta del sistema político, más precisamente del presidente de la República. Del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, del presidente de la República, Yamandu Orsi, porque la Constitución les pone como responsabilidad designar a un fiscal general. Ese proceso ya debería haber comenzado y si no comenzó, debería estar realizándose para designar un fiscal definitivo. ¿Hay un trasfondo político ahí como para no designarlo? ¿No elevar un nombre? Esto poniendo en cuenta lo que se ha estudiado a nivel regional, porque esto de las acefalías, de que no exista fiscales generales, es un mal de muchos países en la región. Entonces, ¿cómo se ha estudiado? Es que en realidad desde el sistema político muchas veces, desde esos sistemas políticos no se quiere designar un fiscal general para generar una especie de empate político. Una parte no designa al fiscal general que propone otro y la institución queda en un limbo. En el limbo que queda la institución, queda en una situación de debilidad. Algunos autores dicen, esto favorece a que los que deciden no sean investigados, porque al fin de cuentas la Fiscalía tiene que investigar muchas situaciones que ocurren en los gobiernos, en las administraciones, que tienen causas que tienen que ver con corrupción pública, y si la Fiscalía no tiene la fortaleza para hacerlo, favorece a quienes de alguna forma están realizando mal la tarea de representar a toda la población y están cometiendo delitos. Eso no tiene que pasar, el sistema político de nuestro país tiene que demostrar que nosotros somos diferentes y que no esas suspicacias respecto de que existe una posibilidad tendenciosa de no designar fiscal general para favorecer la impunidad, eso no existe acá y que se designe en definitiva un fiscal general. Gracias, Rosa. Gracias a ustedes. Ahí estaba entonces la palabra de Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, hablando sobre el presupuesto, el magro presupuesto que se le va a otorgar y sobre también la necesidad de nombrar un fiscal de corte. Nos vemos en un ratito.